Bienvenidos a Lo Simple como Revolución, el podcast donde se toman decisiones reales en el mundo corporativo. Y hoy vamos a poner sobre la mesa una frase que probablemente hayamos dicho o escuchado todos. Aquí somos una gran familia. Y cuando esta frase se vive en una empresa, se escucha en una sala de dirección, empiezan los malos entendidos y se multiplica la complejidad. Ramón, tú llevas años trabajando con empresas que se definen como una gran familia, pero luego viven todas agotadas, estresadas, llenas de conflictos silenciosos. ¿Qué hay detrás de todo esto? De esta metáfora tan extendida. Pues un error, como una casa. Es decir, una empresa no es una familia. Una empresa debería de estar unida por un contrato, y es por lo que está unida las personas de una empresa, cuando menos por un contrato que no es un vínculo emocional para el resto de tu vida. Desde ahí, lo que ocurre es que se empiezan a confundir los roles, los papeles, todo envuelto, muchas veces, en una especie de barniz de lealtad que permiten que ocurran cosas que jamás deberían de haber ocurrido. Lealtad, bonita palabra. ¿Y por qué crees que se sigue usando tanto esta frase de somos una familia? ¿Qué hay de seductor cuando la utilizamos? ¿Por qué la seguimos usando? Bueno, pues a todos nosotros el concepto de familia, paréntesis, familias hay de muchos tipos, pero en general nos evoca esos momentos, esos espacios donde podemos ser nosotros mismos, donde no necesitamos cuidar las formas, donde podemos ser, digamos, muy naturales, y esos son espacios que nos gustan. Mira, la serie esta Fast and Furious, ¿no? de coches, donde uno de los conceptos centrales es que en una familia, ¿no? Todos ellos son una familia, la familia se cuida, se protege, unos van a ayudar a los otros cuando tienen dificultades. Eso mismo que Hollywood explota, pues es lo que nos evoca a todos nosotros el concepto de familia. Y es agradable, es cómodo, es seguro, pero es falso en el mundo de las organizaciones. Eso es lo triste. ¿Puedes darnos algún ejemplo de cómo esto afecta a las personas que toman decisiones en la empresa? Bueno, pues básicamente ejemplos los vemos todos los días. Ese manager, por ejemplo, que en otros tiempos fue muy eficiente, pero que ahora mismo está totalmente obsoleto, fuera de lo que es el día a día, no ha querido actualizarse, no quiere entrar en las dinámicas, digamos, del nuevo, voy a decir así, nuevo mundo, las nuevas tecnologías, pero se le mantiene porque es parte de la familia. Ya no digamos cuando trajimos a alguien al principio también de los tiempos en la organización y claro, ¿cómo le vamos a despedir si es parte de esto, aunque su rendimiento sea realmente mediocre? O cómo vamos, por ejemplo, a penalizar a alguien que sí, que tiene un mal comportamiento, pero a ver, esto pasa en todos los sitios, en todas las familias hay un cuñado, ¿no? Al que hay que aguantar, ¿no? Y a veces pues hay que aguantar esa forma, todo ese cuñadismo, ¿no? En las salas de reuniones. O ya no te cuento cuando alguien pronuncia estas frases así melodramáticas de me has traicionado, ¿no? Cuando alguien se va de la empresa, cuando uno entiende que realmente una empresa no tiene nada que ver con todo este tipo de cosas. Y Ramón, ¿qué propones en lugar de esta cultura familiar de la empresa? Bueno, pues lo primero, tomar conciencia de que una empresa, primero, es un lugar donde las personas se unen por propósito. Segundo, tienen claro qué es lo que entregan. Y por último, hasta cuándo tienen que estar entregándolo. Es decir, cuándo ha llegado el momento de terminar esa relación. Como todo en la vida, tiene fases y todo arranca, pero es muy importante saber desde dónde comenzamos, es decir, el propósito, es decir, ¿para qué estamos aquí? Y el para qué no es para ser una familia, porque eso, aunque parezca contraintuitivo, lo que hace es frenar a las personas, hace que no se desarrollen bajo esos criterios malentendidos de lealtad. Entonces, lo primero, ¿para qué estoy aquí? Segundo, ¿qué es lo que aporto?
Y de nuevo, eso es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Yo veo mucha gente que echa la culpa, no me gusta la palabra, pero pone la responsabilidad en el lado de la empresa. La empresa me tiene que decir, me tiene que formar, me tiene que... Y lo siento, el mundo ha cambiado, esto ya no funciona así. Eres tú el que tienes que conocer tu valía, qué es lo que aportas y constantemente hacer que esa valía, valga la redundancia, valga. Es decir, tu aporte en el día a día. Y por supuesto, llega un momento, por crecimiento, por que los caminos ya no son los mismos, porque cada uno tiene un momento vital, que quizá ya no sea el momento de continuar en esa empresa. Pues es el momento de decir adiós, pero sin melodramas, sin unirlo a todas esas escenas que se ven dentro del mundo corporativo. Mira, yo tengo en la mente un directivo, el que fue un directivo de una empresa grandísima, no voy a decir cuál es, ¿no? El número 2 en España de una empresa que factura 40.000 millones casi, ya os doy una idea por ahí, que llegó el número 1, el presidente y propietario, y un día le dijo, mira, gracias por llegar hasta aquí, pero hacia donde quiero ir, tú ya no me puedes llevar. Con lo cual, este es tu cheque, este es tu fantástico coche, gracias por concursar. Sin melodrama, sin hacer de eso, es decir, gracias por llegar hasta aquí, pero ahora nuestro camino se separa. Puede parecer duro, pero yo siempre creo que una empresa liquida con cada uno de nosotros a día 30 de cada mes. Entonces, a partir de ahí, igual que si un colaborador, un trabajador, ya no siente que ese sea el lugar, pues decide marcharse saliendo de la mejor manera posible. Insisto, quitar melodrama de todo esto, quitar unos lazos emocionales que no son ciertos e incorporar unos lazos profesionales con propósito que sí deberían de serlo. Pues sí, suena muy maduro, pero incómodo al mismo tiempo para muchos líderes, ¿no? Todo esto. Claro, porque en el momento en que pones en ese criterio de igualdad a las personas que están dentro de la organización que a la propia organización, en el sentido de que entiendes que pueden tener un propósito distinto, que pueden desear aportar sus valores, su aporte único, genuino al mundo en otro lugar, que desde ahí pueden cuestionar el propósito, los aportes de cada uno y en cualquier momento decir, hasta aquí hemos llegado, sin que tenga, digamos, que pedir disculpas, sin que eso sea, pues como decíamos antes, ¿no? Casi a lo Escarlata O'Hara, intentando ya de a Dios pongo por testigo, que pues no, eso es que no va a ninguna parte todo esto, ¿no? Entonces, claro, eso expone mucho, porque te obliga a tratar a las personas con una madurez que el primero de los ejemplos se lo tienes que dar tú. Y cuando ya no todo va envuelto en esa capa de lealtad, a veces pésimamente entendido, como decíamos hace un par de programas, en esa humertad, esas leyes del silencio, etc., entonces todo cambia, nos deja expuestos y nos obliga a ser tremendamente coherentes en nuestro día a día. Y como ya te he preguntado en algún otro podcast, ¿cómo unes esto a el tema de simplificar? Claro, es que aquí parece, o a alguien le puede parecer, que simplificar es una simplonería de estas que anda aquí por casa, ¿no? Y que contamos siempre. Pero justamente es lo contrario. Simplificar, primero, requiere de un coraje enorme para ver las cosas desde otra perspectiva. Una perspectiva que hace que la gente que está contigo tiene sus propias maneras de entender las cosas, de actuar, y es libre para dejar la organización cuando quiera. Irá muy en función de la manera en que tú seas coherente y te comportes. Simplificar, además, significa ¿qué? Quitar todo lo que no es esencial, quitar el teatro corporativo, porque, y quiero introducir este concepto, muchas veces la gente vive en un hechizo corporativo, ¿no? Es como en el cuento de la Cenicienta. ¡Ay, qué bien! Todos somos una familia. Pero al igual que en el cuento de la Cenicienta, llegadas las 12 de la noche, de repente la carroza se convierte en una calabaza y los caballos se convierten en ratones. El jefe que tanto te quería, de repente ya no has hecho algo que esperaba y por lo tanto te tiene que castigar como si fueses un niño pequeño porque no te has comportado como deberías, aunque tú has hecho algo que quizá estaba escrito en la puerta con los valores corporativos.
Entonces se rompe el hechizo corporativo, y cuando se rompe el hechizo corporativo y la Cenicienta, que habitualmente es ese trabajador que vuelve al día a día y ve que es un número en el fondo, en la empresa, y ve que la manera en la que se le trataba era por puro interés. Mira, estoy recordando el caso de una excelente trabajadora que en un día decide emprender su propio ritmo, con su propio ritmo, perdón, en una empresa competencia de la que estaba trabajando, pero, digamos, dirigida por ella misma, crear su propio emprendimiento, y la persona que hasta ese momento la tenía contratada como autónoma, por cierto, sin ningún tipo más allá de... Eso sí, la regalaba un iPad, un iPhone, ¿no? Como para tenerla contenta. De repente su reacción es: me has traicionado, ¿no? Entonces deja de hablarla. O sea, una salida de esas feas, de esas salidas que ninguno nos gustaría, y donde se demuestra que la empresa no era una familia, simplemente era un conjunto de intereses. Y cuando tu interés y el mío divergen, ahí se ve realmente cómo me estás tratando. No como familia, sino pues casi como un enemigo al que no hay que dar ni agua, no vaya a ser que me quite negocio. Ahí es donde se ven las claves. Y ya para terminar, como colofón, ¿cómo resumirías este episodio en una frase para que no se nos olvide? Pues mira, lo resumiría en que las organizaciones del futuro lideradas por personas que toman decisiones en ellas, primero, estarán unidas por un propósito, un para qué más grande que todos ellos. Segundo, cada persona sabrá qué es lo que tiene que aportar, dones, talento, su aporte único de valor al mundo, y sobre todo tendrá la absoluta libertad para que en el momento en que decida que esto se ha terminado, poder salir sin culpa y sin tener que dar explicaciones. Ramón, muchas gracias. Ya sabes que aprendo, me divierto y me encanta hablar contigo. Igualmente. A vosotros que nos escucháis, que nos estáis viendo, si algo de esto te ha tocado por dentro, te ha removido, pues ya sabes dónde encontrarnos. Ponte en contacto con nosotros y puede ser el comienzo.